La opción para Sadrach, Mesach y Abednego era idolatría o muerte. ¿Estamos aquí? Amén. Ese podría ser un buen título de este mensaje. Idolatría o muerte. Esa era la opción que ellos tenían según el capítulo 3, versos 4 y 6. Lo otro que vemos allí es que si los seres humanos, quienes habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, era justo que se doblegaran ante el mismo ser creado a imagen de Dios. ¿Estamos aquí? El mismo ser creado por Dios, doblegado ante él mismo. O sea, adorando a otro humano ante la imagen del hombre. En esas circunstancias, entonces nosotros empezamos a ver que la fe de Sadrach, que la fe de Mesach y Abednego brilla más que las llamas del horno de fuego que estaban prometidas y preparadas como castigo para aquel que no adorase la imagen de Nabucodonosor. Y cuando ellos, hermanos, poderosamente ilustran su fidelidad en la palabra de Dios y se mantienen firmes, vemos la respuesta de un rey airado. La natural. Podemos ver que estos tres oficiales de gobierno, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, pero de origen hebreo, no podían seguir las órdenes de su autoridad y de su rey. ¿Estamos acá? Amén. Bien, yo no sé, es que estoy hablando y dando por sentado de que la historia que estoy narrando, ustedes la conocen. ¿Todos conocen la historia? Amén, amén. De Sadrach, Mesach y Abednego en el horno del fuego. Bien, porque a veces lo que me miran así como que si no supiesen muy bien, si no me hiciese entender muy bien con la historia. Así que me voy a estar un ratito con ustedes allá abajo. La cámara. La banana. Cuando se les obliga a adorarse a esta imagen y a esta idolatría, Sadrach, Mesach y Abednego deciden desobedecer. Ahora, escúcheme algo. Yo quiero que usted abra sus oídos en esta mañana. Voy a tratar de dar respuesta a un interrogante que muchos cristianos pueden tener el día de hoy. El libro de Romanos, capítulo 13, solamente anótelo, no lo voy a leer, nos enseña a nosotros los cristianos, los creyentes, que nosotros debemos de obedecer a los gobernantes y las leyes que hay establecidas en esta tierra. Amén. ¿Estamos aquí? O sea, yo debo de obedecer. Un cristiano tirándole piedra a un policía, eso es anticristiano. ¿Ya viste tú? Un estudiante tratando mal al maestro, eso es anticristiano. Esa vieja, ese viejo, eso no es una conducta cristiana. Un cristiano que se levanta contra su patrón para darle maltrato, eso es malo. Romanos capítulo 12, 13 nos dice que debemos de someternos y de obedecer las leyes. Pero, diga conmigo, pero, siempre hay un pero. El libro de los Hechos, cuando usted llega al capítulo 5, versículo 29, y al capítulo 4, versículo 19, aclara que ningún creyente, ningún hijo de Dios debe de obedecer o debe desobedecer a Dios por obedecer al gobierno. Cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio, y esa es la historia que rodea el libro de los Hechos, dicen ellos, debemos de obedecerles a ustedes antes que a Dios. Le dijeron, nos vamos a soltar, pero no prediquen más ese evangelio, no hablen más de Cristo, no hagan más transcultura de reino, no difundan más su mensaje, no hablen más del Cristo Redentor, no hablen más de que
verso 29. Hechos 5:29. Dice la escritura: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando vamos al 4:19, el 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro y Juan están en ese momento ante el concilio. Cuando las leyes de nuestra sociedad y de nuestro país van en contra de lo que Dios ha establecido y nos van a llevar a la desobediencia a la palabra, el creyente tiene que hacer un alto para obedecer a Dios y no someterse a lo que va en contra de la palabra de Dios. Amén. Estamos aquí. Por eso el día de hoy el cristiano tiene que conocer más la palabra. El cristiano tiene que meterse más en la palabra, entender la palabra para que pueda sostenerse ante un mundo que cada día se corrompe más ante las leyes de nuestro país y de nuestra sociedad. ¿Estamos aquí? Amén. Aquí podríamos hablar varios temas que están candentes. Aquí podríamos hablar de varios temas que hoy en día la gente no quiere tocarlos. Tendríamos que hablar del homosexualismo. Tendríamos que hablar de los géneros. Tendríamos que hablar de las adopciones. Y tendríamos que ver qué dice la palabra y qué dice nuestra sociedad el día de hoy. Cómo lo ve Dios y cómo lo ve el mundo de hoy. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Cómo lo ve nuestra sociedad? Como lo dice Ricky Martin. ¿Cómo lo ve Dios? Como lo dice la palabra. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces tendríamos, venga, yo quiero que no se duerma. Estamos hablando de que esto se establece como cultura el día de hoy. Sadrach, Mesach y Abednego tenían sencillamente dos decisiones que tomar. O una, se arrodillaban y adoraban. Dos, se negaban a hacerlo y decidían confiar en el Dios en el que ellos habían creído. Amén. Estamos aquí, iglesia. Y va a llegar ese momento en el cual vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida. Ahora, cuando el gobierno trata de controlar nuestra conciencia, cuando las leyes, cuando el sistema trata de tomar nuestra conciencia y decirnos a nosotros cómo usted y yo debemos de adorar, entonces, hermanos, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Cuéstenos lo que nos cueste. Estamos aquí, iglesia. No era fácil para Sadrach, Mesach y Abednego mantenerse en pie mientras que todo el mundo se inclinaba ante la imagen. Ellos se mantuvieron en pie, mientras que cuando sonaba la banda de guerra, mientras que cuando sonaba la filarmónica de Babilonia, todos se inclinaban. Ellos se mantuvieron en pie, rehusaron ceder ante las órdenes del rey al que ellos servían en la tierra, porque ellos entendían que el único digno de adoración es el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el John, el Altísimo. Amén. Estamos aquí, iglesia. Ahora, cuando usted lee el capítulo 3, usted se da cuenta que el rey no quería echar los adornos. Porque al rey Balbi le dicen, los sátrapas, los adivinos de la época, cuando ven la oportunidad, los echan al agua y le dicen: mira lo que están haciendo Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey vaya a hablar con ellos: bueno, muchachos, quiero que ustedes arrodíllense y ya, listo. Y no ha pasado nada, la verdad es que ustedes son valiosos para mí. Arrodíllense, estamos aquí. Oye, escúchame, ¿sabes cuando yo leo el texto bíblico cómo lo veo? Yo lo veo de esta manera. Mira, vamos a hacer una cosa. El rey llama a Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. El rey lo llama y dice: ven acá. Yo sé que ustedes son hebreos y entiendo que tienen otra cultura, yo lo sé. Oye, yo lo sé, son hebreos, tienen otra cultura. Pero yo soy el rey, aquí mando yo. Y yo di una orden y yo no puedo saltarme esa orden porque yo soy el rey. Ahora vamos a hacer una cosa. Cuando yo voy a hacer que suene otra vez las bocinas, el salterio, que suene todos los instrumentos, voy a hacer que suene. Escúchenme muy bien. Y cuando suene,
ustedes van a arrodillarse. Y ustedes van a hacer que adoren la estatua, pero por dentro adoren a su Dios. Me gustaría que tú vayas a casa y te metas y leas el capítulo 3. Ustedes van a hacer como que se arrodillan, o sea, como el chavo, como que se arrodillan, como que hacen, pero no hacen. Queriendo, no queriendo. Sin querer queriendo, como que se arrodillan, pero como que ya no se arrodillan más. Como que se arrodillan, pero que adoran a su Dios. Yo digo, no, Señor, nosotros no vamos a comprometernos. Sepa usted, oh Rey, que nosotros vamos a adorar al Dios a que nosotros servimos. Amén. ¿Sabe una cosa, hermano? En tu día a día te vas a encontrar retado y desafiado a hacer cosas que te lleven a desobedecer a Dios. ¿Están aquí? Amén. Cosas que te van a llevar a comprometer tu integridad y tu santidad. Y en ese momento tendrás que escoger obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos aquí, iglesia. Amén. Así que, como no le funcionó la propuesta a Nabucodonosor, entonces Nabucodonosor evidentemente creía que toda persona tenía un precio. Bueno, muchachos, señores, si ustedes creen, no hacen lo que yo les digo en última, el horno de fuego está allá. Así que o se arrodillan o candela, y dijeron, vamos para la candela. ¿Estamos aquí? Amén. Escúchame esto. Escucha por favor lo que Dios quiere decirte en esta mañana. En tu diario vivir te vas a encontrar desafiado a vivir santo para Dios. Y el mundo te va a decir, o lo haces o te vamos a calentar el horno 7 veces más fuerte para que empieces a padecer. ¿Estás aquí? Amén. Hay muchos que por seguir a Dios se les está calentando el horno. Amén. ¿Estás aquí? Hay muchos que por decidir buscar a Dios le tienen el horno caliente en el trabajo. Ese es el objeto de burla por ser cristiano. Ese es el objeto de burla por llevar una cultura de reino en la universidad, en la escuela, en el trabajo. Pero déjame decirte, todo hijo de Dios tendrá que vivir su propio horno. Dios no te ha dicho que no irás al horno, pero Dios te dice en esta mañana, yo voy a estar contigo a través del horno de tu prueba, a través de tu dificultad. Estamos aquí, hermano. Ahora yo quiero que tú entiendas esto. Bien, pueden haber problemas, pero Dios te va a acompañar en medio del problema. ¿Estás aquí, hermano? Amén. Así que estos 3 hombres eran buenos amigos de Daniel. Él les da la oportunidad, no la aceptan. Ellos se permanecen firmes. Preferían entonces morir quemados, calcinados, antes que claudicar. Prefieren morir por Cristo antes que poner tu fe por el suelo. Prefieren morir por Cristo antes que dudar del amor de Dios en tu vida. Cuando el mundo te presione, mantente firme, así tus amigos te prendan un horno. Amén. Mira, aquí hay mujeres que el esposo las tiene metidas en un horno. Aquí hay mujeres que están metidas en el horno a 360 grados porque son cristianas. Y el esposo las tiene pisadas en el horno. Ya no tomas conmigo, ya no bailas conmigo, ya no bebes conmigo, ya no vas al bingo conmigo, ya no juegas lotería, ya no me apuntas la bolita, ya no me apuntas el baloto. La tienen en un horno y que evangélica y te la pasas orando. Y cualquier cosa que usted hace, cualquier falla, cualquier defecto que usted tiene, entonces te cuestiona, te arrincona, te calienta el horno. Déjame decirte, hermana, no te sientas mal, somos seres humanos, somos perfectibles. Aunque hayamos llegado a Cristo, todavía tenemos cosas que Dios va a irnos cambiando en el proceso. Ellos tendrán que entender, pero tú mantente firme delante de Dios. Amén. Puede ser que aquellas mujeres en esta mañana que decidieron venir a la iglesia y el marido les puso el pie encima y le dijo, no te vayas, mi reina, quédate conmigo. Sí. Otra hora más, pero otra hora más que es la hora del culto. Y tú te vienes y el tipo coge rabia, claro, allá va a ver al pastor ese, allá va. Algo tiene ya metido allá, algo hace. ¿Te tienen el horno prendido en casa? Oh.
con sus ropas, prefirieron ir al horno. Pero sabe una cosa, en esta historia usted va a ver tres promesas importantes. La primera promesa es la promesa de la persecución. Diga conmigo, persecución. Persecución. Mire, los cristianos deben de esperar el horno de persecución si es que realmente van a ser totalmente consagrados a Dios y a Cristo. Amén. Amén. San Pedro capítulo 1, por allá en primera de Pedro capítulo 4, en el versículo 12 dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. San Pedro dice: no te sorprenda, porque en el momento que tú tomaste tu elección de vivir íntegramente para Dios, en el momento en que tú tomaste tu elección de vivir en santidad para Dios, el horno fue prendido para ti. En el momento en que decidiste no doblegarte más al sistema caído babilónico, hay un horno que el mundo ha preparado para cocinarte 7 veces más fuerte. ¿Estás aquí? Y San Pedro nos hace una advertencia y dice: no se sorprendan de estas cosas. Yo quiero que entiendas, hermano, escúchame esto, por favor, jóvenes que están aquí, los muchachos, entiende esto, hija, entiéndelo. El mundo nos aborrece. Amén. Wow, pastor, qué palabra tan fuerte. El mundo nos aborrece. ¿Y sabes qué hace Satanás? Porque Satanás es el que energiza el mundo de hoy. Satanás es el que dinamiza el mundo de hoy. El mundo nos aborrece y Satanás calienta el horno 7 veces más fuerte. Yo quiero que lo entienda. Yo también fui un joven de 12, de 15, de 18, de 20. Yo también fui un muchacho que en determinado momento el horno en mi juventud se calentó para no seguir a Cristo. Pero el mundo no nos ama, el mundo nos aborrece, dice Jesús. Amén. Porque cuando tú accedes a hacer lo que ellos hacen, ellos entienden que no es tu cultura y dicen: eso que es evangélico. Estamos aquí, hermano. Amén. Aleluya. El mundo nos aborrece. Y Satanás trata, hermano, de calentar el horno. Y por supuesto, yo puedo ver que estos 3 judíos pudieron haber presentado excusas. Estos judíos hubieran podido haber seguido la corriente. Y en vez de eso, ¿sabe qué hicieron ellos? Permanecieron firmes ante la situación. Permanecieron firmes y juntos, los unos con los otros, y el Señor estaba con ellos, confiando que Dios se iba a glorificar a sí mismo en medio del problema, bien sea, hermano, por la vida o por su muerte. El cristiano debe de pasar persecución. Dios le ha prometido al creyente que en este mundo vamos a tener persecución, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice la palabra. Escúchame, hermano, escúchame, iglesia. Seamos contemporáneos, seamos actuales con lo que está pasando. Se está calentando el horno para los creyentes. Se está calentando el horno para la iglesia. Hay temas que hoy es difícil tratarlo con la sociedad que estamos viviendo el día de hoy, porque son temas que nos colocan como seres que odian, no seres que aman, porque Dios ama. Dice el mundo para acomodarse a su situación y a su condición. Y cuando usted dice, la Biblia dice no a esto, la Biblia dice no, entonces dice que usted está haciendo usted está haciendo en este momento está menospreciando, no es la palabra, usted está menoscabando, usted está, tú sabes, cuando rechazando porque no aceptas el tercer género del día de hoy, la comunidad. Tú dices, la iglesia y Dios no acepta a la comunidad. Hablaba con el pastor fundador de esta iglesia, el pastor Agustín, que me decía: Pastor Samuel, yo espero en algunos años que vienen adelante no ser pastor, o voy a ver qué hay que hacer. Porque cuando a mí, por una resolución, un juez, por una acción de tutela o una demanda, me mande a casar a un homosexual, yo preferiré pagar mi condena en una cárcel que someterme
a las leyes de un juez de la República ante esa situación. Amén. No lo haría. Y cuando los cristianos empiecen y nos toquen colocar nuestra postura, el mundo nos va a rechazar. ¿De lo que estoy diciendo? Amén, amén. El mundo no va a estar de acuerdo con esto. Pero usted sabe lo que yo estoy hablando con gente madura, usted sabe lo que estoy diciendo. Amén. Yo no estoy diciendo que Dios aborrece al homosexual, Dios ama a esa persona que tiene ese pecado en su corazón, pero lo que hace es degradante para Dios. Y la escritura, hermano, San Pablo fue claro, mire, hermano, es que no es que el tiempo ha pasado y que tengamos que aceptar. No. Los griegos llegaron a pensar que el amor verdadero, el amor genuino, era hombre con hombre. Eso no es nuevo. Y por eso la Biblia es clara cuando dice que ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. La postura es clara y firme del apóstol. Amén. Entiéndalo, no es negociable, es un tema difícil de tratar, pero hay que llegar a él. ¿Cuál va a ser la condición de la iglesia? ¿Qué va a decir la iglesia? Usted hoy en día, cuando no lo acepta, hermano, usted se mete en un problema tremendo, porque hoy hay agencias que protegen a esta comunidad. Estamos aquí, iglesia. Amén. Pero ellos dijeron, nos vamos, no importa ser perseguidos, pero Dios lo prometió. Nosotros vamos a mantenernos firmes. Si usted lee el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 29, Dios te dice que tú vas a tener tu horno. Si usted lee Juan, capítulo 15, verso 18 al 20, Jesús te está hablando del horno que vas a tener que pasar. Estamos aquí, hermano. Amén. Pero hay una segunda promesa allí, y es la promesa de la preservación. Primero, Dios te promete que vas a pasar tu horno. Dile que está a tu lado: vas a pasar tu horno. Pasa tu horno. Añoñi. Vas a pasar tu persecución. La vas a tener. Por eso es que muchos dicen, ahora que estoy en el evangelio, la cosa es difícil, la cosa es porque ya hay cosas que compartías en el mundo que no compartes hoy, e inmediatamente el mundo se te viene encima. Todas las situaciones. El mundo se te viene encima. Estamos aquí. Pero también hay una promesa de preservación. Dios nunca abandona a los suyos cuando los que son hijos de Dios, hijos del reino, atraviesan la prueba del fuego. Estamos aquí. Dice el texto, el verso 22, dice que el horno, en Daniel capítulo 3, verso 22, dice que el horno estaba tan encendido, escúcheme esto, que mató a los hombres que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey dijo, el horno en cuanto está, en tanto dice, ahora caliéntenmelo 7 veces más de lo debido. Y el rey se sentó cómodamente a ver el escenario. Pero yo quiero que entendamos más, vamos a entender más de la cultura. Diga conmigo, vamos a entender más de la cultura. Entender más de la cultura. ¿Qué es lo que está pasando en ese entorno? Arrojan a los hombres al horno, pero los hombres que arrojan a Sadrach, Mesach y Abednego, dice que en el momento en que era tan fuerte la llama que al abrir la tapa y al arrojarlos, ellos fueron consumidos por el fuego. ¿Estamos aquí? Ahora, tal vez Dios no nos mantenga fuera del horno, pero yo te quiero decir algo, que Él va a entrar con nosotros al horno y nos va a hacer salir adelante a pesar del horno que pasemos. Amén. Amén, hermano. Y esta promesa es una promesa de Dios para ti. Mire, el rey estaba cómodamente sentado. El rey iba a presenciar el espectáculo. Escúcheme esto. Porque el rey dice, como ustedes creen en su Dios, yo voy a calentar el horno. Y escuchen las palabras, y no habrá quien pueda librarlos de mi mano. Volvamos. Babel, que en hebreo es Babilonia. ¿A quién adoraban? A Nimrod. Escúchenme.
El culto a Nimrod exigía sacrificios humanos. Y los que, escúcheme bien, y los que adoraban a Nimrod cogían a sus hijos y los colocaban en las brasas del fuego para ofrecérselos a Nimrod. O sea, cogían a sus hijos y los quemaban vivos, porque era una ofrenda a su deidad. Sabrán Mesach y Abednego dijeron: eso no es de Dios, y nosotros no aceptamos esas prácticas. Sabrán Mesach y Abednego conocían la Torá, y ellos estaban parados en Éxodo capítulo 20: al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. No te postrarás a imágenes, ni te arrodillarás, ni las venerarás, ni le rendirás culto. Ellos estaban parados en los 10 mandamientos. Y es más, los 10 mandamientos dicen: no matarás. Primeramente, no vamos a adorar a una imagen de hombre. Número 2, la Biblia dice solamente adorar a Dios, dice los 10 mandamientos. Número 3, el culto al Dios del sol era un culto que exigía sacrificios humanos. Y la Biblia dice, o la Torá para ellos, la ley para ellos decía: no matarás. Ellos traían una cultura hebrea. Ellos tenían la cultura del reino en su corazón y dijeron: la cultura del reino, lo que hemos creído, entonces modula nuestra manera de comportarnos, nuestro comportamiento. ¿Cómo debemos ser? Nuestro comportamiento dice: no te arrodillarás, no nos arrodillamos; no venerarás, no lo hacemos; no matarás, no ofrecemos sacrificios humanos. Así que cuando Nabucodonosor se sienta a ver el escenario, no es que se siente cómodamente, sencillamente a regocijarse en lo que está pasando. Nabucodonosor en ese momento tiene carne para ofrecerle a su Dios. Cuando él coge a Sadrach, Mesach y Abednego y dice: entonces, como no se van a arrodillar a mi imagen, yo lo voy a ofrecer en un sacrificio a mi deidad. Nabucodonosor está presentando, escúchame bien, a su deidad le está presentando un sacrificio, le está presentando una libación, le está presentando una ofrenda, y su ofrenda es 3 hombres que van para el fuego. Pero cuando los lanza al horno y está cómodamente, no se duerma, por favor, cuando está, porque te puedes caer entre el horno, te resbalas, hermano, no te vayas a resbalar. Oye, escúchame bien, pero cuando él empieza a mirarlo dentro del horno, él ve que hay otro personaje y dice: oye, ven acá, no fueron 3 los que metimos, porque hay 4, pero yo puedo ver que el 4º hombre no es parecido a ellos, porque tiene semejanza a los dioses. ¿Sabes una cosa? Él podía ver que estos 3 hombres estaban en el horno, aunque los metieron atados, estaban desatados. Aunque metieron 3, había 4. Aunque tengas que pasar por el horno, Dios te va a liberar en medio de tu horno, para que aún en medio de tu dificultad tú puedas libremente servir a Dios. ¡Aleluya! Yo tenía que entenderlo. Pero el cuarto no se parece a ellos. El cuarto tiene forma de Dios. ¿Qué pasa aquí? Yo le estoy ofreciendo a mi deidad, al Dios Sol, le estoy ofreciendo un sacrificio, pero veo que mi deidad no es la que está ahí. Veo otro que tiene forma de Dios. Sáquenlo para ver quién es. Cuando tú te mantienes firme delante de Dios, la gente va a ver a Dios en tu vida. Ay, tú no estás aquí. La gente va a ver a Dios. Cuando tú te mantengas firme, así tengas que ir al horno, la gente va a ver a Dios. Por eso les decía al principio, cuando la iglesia está en una comunidad, la gente puede ver a Dios. Que la gente pueda ver a Dios porque existe una iglesia. Que la gente pueda ver a Dios porque tú existes. Porque a tu lado está Jesús a pesar de la dificultad. Pero cuando nos viene la prueba, claudicamos, lloramos, pataleamos. Ay, Dios mío, se me vino el mundo encima. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer? Mi marido, mi mujer, mis hijos, como la Llorona, mis hijos. Y se nos olvida que a través del horno que estás atravesando, Dios se va a glorificar. Que a través del horno que estás pasando,
Dios va a hacer algo tan grande que la gente se va a dar cuenta que tu Dios es el único Dios, el Dios verdadero. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Cuántos creen que su Dios es el Dios verdadero? Cristo andaba con ellos en medio de su horno. Yo he venido en esta mañana a decirte que en medio de tu horno Cristo anda contigo. Bueno, tú estás aquí. Yo vengo a decirte en esta mañana que en medio de tu horno Jesús dijo: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo. Ese es el Dios que servimos. Dale la gloria a Dios, porque en tu horno se revela Dios. En tu horno se revela Dios. En tu dificultad se revela Dios. En tu horno se revela Dios. Dios va a caminar contigo. Porque Él está contigo. No te deja, no te desampara. Él estará contigo todos los días de tu vida. Aleluya. Si estás en un horno, voltea a mirar. Porque Él está a tu lado. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y eso logramos noche tras noche. Pero cuando estamos en el horno, se nos olvida que en el valle de sombra y de muerte hay alguien que camina contigo, que cuando más oscuro veas la noche, más seguro estás, porque Él estará contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé, aunque padre y madre te dejare, Jehová con todo eso te recogerá. ¿Están aquí, iglesia? Amén. ¿Sabes qué fue lo único que se quemó? Las ataduras. Una palabra aquí. Porque en medio de tu horno, Dios va a romper tus ataduras. En medio de tu horno, Dios va a romper tus ligaduras. En medio de tu horno, tus cadenas van a... No, tú no estás aquí. En medio de tu horno, tus cadenas van a ser rotas. En medio de tu horno, las ligaduras van a romperse. Tu horno ha venido porque Dios te quiere traer a libertad. Ay, hermano, alaba a Dios. Alábalo en el horno. Alábalo porque se están cayendo las cadenas. Prendió el chivo. Tu horno vino para adorar a Dios. Porque a través de Él Dios te va a liberar. Dios va a actuar, Dios va a operar en tu vida. Dios va a hacer el milagro en tu vida. ¿Estás aquí, estimado? Amén. ¿Por qué te estás quejando? Dile al que está a tu lado, no te quejes, alaba. Ey, no te quejes, alaba. Dile, no te quejes, alaba. Ey. No te quejes, alaba. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que Dios los preservó para que no sufrieran daño alguno. ¿Estás aquí, hermano? Amén. Es más, hermano, es más, escuchen, el escritor es tan detallista que dice que ni siquiera su ropa olía a humo. Tú sabes una cosa, yo he ido manejando por la circunvalaria, a veces están haciendo quemas y llevamos el aire acondicionado puesto en el carro, con los vidrios arriba, y con todo eso el olor a humo se mete en el carro. Ahora que tú estés en un horno y no huelas a humo, era porque ellos estaban en la gloria. Amén. Ellos estaban en medio del horno. Ellos estaban teniendo un Aleluya. tiempo con Dios. Ay, dice San Pablo, conozco un hombre, si en el Espíritu no lo sé. Tu horno te va a llevar a conocer al Dios Todopoderoso. Amén. Al que hizo los cielos y la tierra. Oiga, vamos más allá. ¿Sabes cuál fue el secreto para ellos pasar su horno? Su fe. Su fe. Amén. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu fe? Porque cuando tu fe es firme, tu obediencia salta a la vida. Cuando tu fe es firme, tú eres obediente a la palabra de Dios. Cuando tu fe es frendengue, tú caes
la promesa de engrandecimiento. Estos hombres, hermano, y una promesa que Dios nos hace, que si vamos al horno, que si le obedecemos a Él y somos fieles a Dios, hay una promesa. Vas a pasar prueba, vas a pasar horno, vas a pasar tu prueba, vas a pasar tu dificultad en medio del problema. Él va a estar contigo, tú vas a estar allí pasando tu horno, pero Dios te dice, lo primero, que vas a pasar tu prueba. Número 2, que te va a preservar a pesar de la prueba. Escucha esto, Dios te va a preservar a pesar de la prueba. Y número 3, esta es la última, número 3, hay una promesa de engrandecimiento. Amén. Te va a preservar. Y ¿sabes? Escúchame esto. ¿Sabes por qué Dios te va a preservar en medio de tu horno? Escúchame esto. Porque te va a engrandecer. Amén. Amén. Está llegando. Dios te va a preservar en medio de tu horno porque te va a engrandecer. Deja de llorar tus penas. Deja de llorar tu miseria porque Dios te dice, te voy a engrandecer. Deja de llorar en tu dolor porque Dios te dice, te voy a engrandecer. Dice la Escritura, el que se humilla, Dios lo exalta. ahora mira, ven conmigo, vamos a meternos aquí en esto. Esto es bueno porque ya aquí está el desenlace. Ya estamos pasando el nudo. Vamos a llegar al desenlace de la historia. ¡Wow! Lo más delicioso es el desenlace de esta novela de pasión. Así que estos hombres, hermanos, estuvieron en realidad mucho mejor por haber atravesado el fuego. Miren, por un lado, Dios les dio la oportunidad de andar con Cristo y de sufrir con Él en medio del horno. Porque en tu fuego tú tienes la oportunidad de sufrir con Cristo. Estamos aquí, hermano. Amén. Ahora, vale la pena el peligro y la prueba, hermano. Porque en medio de la prueba tú vas a saber cuán cerca puedes estar de Dios. Amén. En medio de la prueba tú vas a entender que nunca has estado tan cerca de Dios como cuando estás pasando la prueba. Amén. Porque mientras no pasa la prueba, tú eres rey. Si oras es de Él. Pero cuando estás pasando la prueba, todos los días vives pegado al trono de la gracia. Cristo de mi... No me desampares de noche ni de día. Y ahí estás metido en el crisol, ¿verdad? Mi ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Y ahí estás metido en tu crisol. Estás metido. Y en medio de tu prueba, se abren los cielos y vas a caminar en dimensiones de mayor conocimiento de Dios y empiezas a conocer al Dios que nunca antes había conocido. Y en medio de tu prueba va a llegar un momento en que vas a entrar en la dimensión que Dios le permitió a Job y vas a poder exclamar, te había escuchado de oídas, pero ahora mis ojos te ven, puedo tocarte, tengo experiencias que no tenía contigo antes. Amén. Porque cuando estás pasando en el horno y no hay para comer, y no hay para una cosa, y no hay para la otra, vienes a tus rodillas y aprendes que en las rodillas se consigue la economía del reino. Pero la comodidad no daña. Estamos aquí. Amén. Vale la pena el peligro, porque en medio de tu peligro, en medio de tu prueba, hermano, vas a saber cuán cerca puedes estar del Señor y el Señor de nosotros. Mira, hermano, el fuego le libertó a ellos de las ataduras humanas que habían colocado sobre ellos, para que libremente hagan la obra de Dios. Su experiencia, hermano, glorificó a Dios ante el resto de las personas que había en esa ciudad. Amén. Estamos aquí. Amén. El rey, hermano, engrandeció. El rey engrandeció al Dios de Israel. Los manda a salir del horno. Y escúcheme esto. Usted va a entender esto que voy a decir aquí. Cuando ellos salen del horno, el rey inmediatamente les dice de la siguiente manera, llamándolos siervos del Dios. ¿Saben cómo dice ahí en el original? El yo. Ustedes saben qué significa Jehová el yo, porque yo les prediqué una serie sobre los nombres de Dios.
deben de estar creciditos ya. ¿Recuerdan, hermano? El John lo llama de la misma manera que Melquisedec llama al Dios de Abraham cuando le dice: bendito sea Abraham de Edom, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Están aquí, iglesia? Del John, el Altísimo. ¿Sabe qué significa, hermano? Significa que él reconoce al Dios de Israel como el Dios más alto que hay. Escúcheme esto. Estamos hablando de un hombre que está adorando al Dios del sol. Hablamos de Babel, hablamos de Nimrod, hablamos de sus deidades. Estamos aquí, hermano. Amén. Así que el Dios está diciendo: el Dios de ustedes es el Dios más alto. En otras palabras, lo que significa el Dios es el Dios altísimo, el Dios supremo. En otras palabras, está diciendo: es el Dios de todos los dioses que hay en Babilonia. Amén. ¡Wow! Empiezan a establecer cultura aquí inmediatamente. El John, hermano, su significado básico es alto, es alto, es exaltado, es elevado. ¿Qué significa el John? El Dios alto, exaltado, el Dios elevado. Grande y sublime. En arameo. Y Yair, el John, su significado entonces es el Dios alto. Y sabe una cosa, frecuentemente Jehová el John es usado en el libro de Daniel. Mire, encontré un hecho importante, un hecho interesante. Aquí hay un hecho importante. Y el hecho importante es que los reyes paganos creían que sus dioses les ayudaban para la batalla. Así que cuando los reyes paganos salían a la batalla, ellos se encomendaban a su deidad. Y en sus filas portaban al Dios que los acompañaba. Y ha sido tanta la evolución que aún en el siglo XI con los cruzados, ellos llevaban una bandera con la cruz, creyendo en Jesús, en la cruz. Mira esto tan interesante. Así que ellos, cuando salían a la batalla, ellos llevaban a su deidad. ¿Qué hacía David cuando salía a la batalla? Decía: llevemos el arca de Jehová. Porque ellos entendían que era su Dios el que peleaba por ellos y les ayudaba a ganar la batalla. Estamos aquí, hermano. Amén. Ahora, esto lo hacían los reyes paganos. Si un rey pagano era derrotado, esto es interesante, creían entonces que el Dios de su oponente era más fuerte que su Dios. ¿Estás aquí? Amén. Por eso cuando Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, están en Babilonia, ellos intentan establecer su cultura babilónica en ellos, hacer una transcultura de Babilonia a ellos. Estamos aquí. ¿Por qué? Por su pensamiento. Su pensamiento les dice que como ellos fueron derrotados, su Dios Sol era más fuerte y más grande que ellos, que el Dios de ellos, que Jehová Dios. Estás aquí. Ahora, ellos vienen en todo ese contexto, vienen y los cogen en Jerusalén, los deportan a Babilonia, los exilian, los llevan a Babilonia como cautivos. Y estando allí como cautivos, ellos tienen que vivir una nueva religión, porque el pensamiento es: ustedes fueron derrotados, quiere decir que nuestro Dios es más grande. Por eso cada derrota para el pueblo de Dios es una vergüenza. Están aquí. Nuestro Dios es más grande, por eso ustedes tienen que arrodillarse y adorar a nuestro Dios. ¿Entienden por qué? Todo lo que está pasando, ellos dicen: no vamos a comer la comida del rey porque está contaminada, porque esa comida fue ofrecida a sus dioses. Y no es ese Dios, es nuestro Dios al que nosotros servimos. Así ellos digan que ha sido derrotado, siguieron creyendo en el Dios en el que ellos habían sido enseñados. Amén. Estamos aquí, hermano. Amén. Así que un rey, cuando era derrotado, hermano, ¿qué hacía? Creía que el pueblo que había ganado, su Dios era más poderoso que su Dios. En ese momento, cuando ellos salen del horno, Nabucodonosor está experimentando una gran derrota. Recuerden que Sadrach, Mesach y Abednego desafiaron al rey. Desafiaron todo un imperio. Dios contigo es más fuerte que un imperio. Amén. 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 Gloria. Así de esta manera más bien. Tú con Dios eres más fuerte que un imperio.
Dios al que ellos servían dentro del horno, cuando lo sacan, ¿cuál es la expresión? Bendito sea Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea del Yom, bendito sea el Dios Altísimo. En ese momento que experimenta su derrota, proclama que el Dios verdadero, el Dios de dioses, es Jehová Dios de Israel. Aleluya. Amén. Estamos aquí, hermano. Tremendo. Ahora, él sabía que hablaba con autoridad. Cuando él dice al Dios que le servía, el Dios Altísimo, recuerda que cuando Abraham se va y rescata los bienes de Sodoma y Gomorra y viene con todo el botín de guerra y se presenta ante Melquisedec, un rey pagano, él le entrega los diezmos de todo, pero el rey le dice, quédate con todo, devuélveme la gente. Y dice, no, para que no digan que yo fui enriquecido por el botín de guerra que rescaté, sino que cuando ellos me vean enriquecido, ellos van a saber que a mí el que me enriqueció fue el Dios al que yo sirvo. Amén. ¿Sabes qué dice Melquisedec? ¿Sabes qué dice Melquisedec? Dice, bendito sea el yo, el Dios de Abraham. Yo no sé si ustedes ven la misma importancia que yo estoy viendo esto aquí. Amén. Estamos aquí. Amén. El Dios que tiene este hombre es más alto que cualquiera. Amén. Cuando tú pases tu horno de fuego y la gente te haya visto en el suelo, te haya visto andando en los rines, cuando la gente te haya visto andando en los rines y luego vean que Dios te tiene en bendición, hermano, ellos van a decir, verdaderamente ese evangélico sí que tiene un Dios bueno. Aleluya. Amén. ¡Aleluya! Santo. Verdaderamente Dios sí se acordó de ese pobre evangélico miserable. Mira cómo está ahora bendecido. ¿Ya te das cuenta tú? Dios permite tu horno para que la gente le adore a Él cuando la gente te vea en el lugar que Dios te va a colocar. Hombre, no te quejes, hermano. Sigue adelante con el propósito de Dios, porque el propósito es que la gente adore a Dios al ver el horno que está pasando. Amén. La gente no va a decir, si es bueno ese evangélico, no. Verdaderamente ese evangélico es tremendo. Ese tipo se pegó a la fe, tenía el hogar destruido, se le había acabado el hogar, los hijos, todo, mira, se la pasaban orando, clamando, y él, mira, su hogar está restaurado otra vez, mira, tenía la economía tirada, míralo cómo está. Verdaderamente el Dios de este hombre se sirve. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de tu prueba. Así que no te entristezcas, estás aquí, hermano. Amén. Ay, hermano. Los caldeos entonces, hermano, adoraban al fuego, ¿verdad? Adoraban las imágenes del sol. Así que cuando Dios le frena el poder del fuego al Dios sol de los caldeos, hermano, lo único que queda en Nabucodonosor es un reconocimiento del Dios verdadero. Estamos aquí, hermano. Amén. Así que quiero cerrar, quiero que sepas algo. La gente, hermano, adopta una forma de vida en concordancia a los preceptos de su deidad. ¿Estás aquí? Amén. La gente adopta su forma de vida en concordancia a lo que manda o a lo que exige su deidad. Y esa forma de vida que había en Babilonia contrastaba con lo que Yahvé exige de su pueblo, de los verdaderos hijos de Dios, del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego le dieron todo el mérito a Dios. Ellos querían que sus vecinos, hermanos, no creyentes vieran cómo Dios los guardaba. Hicieron que se dieran cuenta que ellos servían al Dios Altísimo. Ahora, concluyo con esto.
Diga conmigo, número 1, Número 1. los sufrimientos. Los sufrimientos. Otra vez, número 1, Número 1. los sufrimientos. Los sufrimientos. Número 2, Número 2. luego la gloria. Luego de la gloria. Primero los sufrimientos, Primero los sufrimientos. luego la gloria. Luego la gloria. No hay gloria No hay gloria si no hay sufrimiento. si no hay sufrimiento. Después del sufrimiento, Después del sufrimiento vino la gloria. vino la gloria. Ahora, en esta mañana, usted puede interrumpir su proceso, si usted quiere, Amén. y puede venderse a Babilonia para no ir al horno. Pero tu proceso quedó inconcluso. Amén. Nunca se escribirá la historia que Dios diseñó para ti. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego cambiaron la cultura. ¿Usted me entiende lo que quiero decirle? Amén. ¿Por qué? Porque la gente adopta una forma de vida en concordancia a lo que manda su deidad. Adopta una forma de vida que debe de ir acorde a lo que la deidad o a lo que su Dios demanda. Cuando ellos salen del horno de fuego, el rey proclama que el Dios más alto que hay es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Quiere decir que a partir de eso, la conducta babilónica iba a empezar y empezaba a ser penetrada por la cultura del reino. Amén. Daniel capítulo 3, el último versículo. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto del rey, decreto que todo pueblo o nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muradar. Por tanto, no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahora, por decreto del rey, es que hermano, mire, lo que pasa es que yo no sé qué concepto tiene usted de un rey. Usted habla los reyes de España, de Inglaterra, y es como un Yexet, una figura ahí, no ejerce nada. Pero cuando hablamos de los reyes de esa época, un rey era más que un rey, era el Dios de esa ciudad. Por eso, cuando el César estaba en Roma, decían: el César es el Kyrios, decían: el César es el Señor. El César se convertía no solamente en el rey, sino en el Dios para los romanos. Y los romanos oraban y adoraban al César como Dios. Amén, amén. Están aquí. Escúchame. El mismo Dios que se creía Dios porque acaba de hacer una estatua de él para que la adore, ahora da un decreto y dice: yo no soy el Dios más alto aquí, ni los dioses de nosotros, ni Nimrod, ni Semiramis, ni Tamuz, sino que el Dios más alto es el yo, el Dios altísimo, el Dios de este hombre. Y decreto que cualquiera que hable mal en contra de este Dios va a ser descuartizado. En ese momento ya se cambia la cultura. Amén. Ahí comienza la cultura babilónica a ser penetrada y a ser, ya venía dando golpe, porque con Daniel en el capítulo 2 ya está haciendo algo, pero ahora con un decreto real la cultura está siendo cambiada. Está entonces ocurriendo una transcultura del reino de Dios al reino babilónico. Amén. ¿Entiendes lo que quiero? ¿Estás aquí, hermano? Ellos fueron llevados a Babilonia para aprender la cultura babilónica. Pero cuando ya ellos se mantienen firmes, el edicto del rey es: este es el Dios verdadero. Quiere decir que como él era el Dios y las palabras del rey es:
no hay otro Dios que pueda librar como este, muchas personas iban a cambiar su estilo de adoración e iban a empezar a adorar al yo, al Altísimo. Amén. Ya la cultura empieza a sufrir un mestizaje. ¿Están aquí? Amén. Empieza a venir un mestizaje. Ya no solamente era el rock, ahora ya empieza parte del pueblo a adorar al Dios prohibido, porque había sido el Dios derrotado, pero el Dios derrotado ahora está demostrando lo grande que es al librarles de la llama. Y ya hay gente que empieza a adorar a Dios. Escúchame. Y cuando la gente empieza a adorar al Dios Altísimo, inmediatamente su conducta, su manera de comportarse cambia. Amén. ¿Entiendes lo que quiero decir, hermano? ¿Qué es lo que estoy diciendo? La gente adopta una forma de vida en concordancia a los preceptos de la deidad. Quiere decir que la forma de vida de Babilonia ahora tenía que ir en concordancia a lo que pedía la deidad que el rey acababa de proclamar, que no había otro Dios como este. Iglesia, no podemos seguirnos escondiendo detrás de las paredes. Tenemos que llevarle al mundo el Dios que no es como cualquier otro Dios. La zampoña, el tamboril, y todo lo que había, todo ese carnavalito que se formaba cuando y la gente no salía bailando, sino que salía arrodillando. Ahora iba a cambiar, porque una nueva cultura empezaba a implementarse. Sadrach, Mesach y Abednego cambian una cultura al mantenerse firmes en su fe y no doblegarse a lo que el rey quería. ¿Aló, estás aquí? Amén. Los jóvenes que estaban aquí sentados, niños. Y Catherine. Yo quiero que entiendan esto. La única manera que nuestros amigos y compañeros empezarán a adorar a nuestro Dios verdadero es cuando tú te mantengas firme. Y aunque te hagan propuestas que quieran venir a confrontar tu santidad y tu integridad, si te mantienes firme, mañana muchos en tu oficina van a querer adorar a tu Dios. Amén. Porque la diferencia hará que nuestro Dios sea exaltado. Sadrach, Mesach y Abednego no estaban predicando en la plaza pública, no adoren. Sadrach, Mesach y Abednego sencillamente mantuvieron una concordancia con lo que su Dios pedía de ellos. Esto es lo que pide nuestra deidad, esta es nuestra concordancia. Usted tiene que tener una concordancia con lo que Dios pide en su palabra. Cuando usted mantiene una concordancia, cuando usted se mantiene en obediencia a lo que Dios pide en su palabra, hermano, entonces la gente empezará a adorar a Dios. Tú cambiarás el ambiente de tu trabajo, de tu universidad, de tu hogar, de tu casa. ¿Estás aquí? Amén. Todo cambia. Porque cuando tú antes adorabas a otra deidad, tú comprabas velas para alumbrar a la deidad. Eso hacía parte de tu cultura. Y llegaban a tu casa y encontraban altares con velas en tu casa y con imágenes. Eso hace parte de toda tu cultura. ¿Por qué? Porque la gente se viste acorde también a cómo va su cultura. En Venezuela se visten de blanco los chamanes que adoran a María Lionza. Y es muy fácil encontrar gente vestida de blanco. Y eso hace parte de su cultura. Porque va en concordancia a la deidad que adoran en la montaña del sol. ¿Estás aquí? Amén. Ojo con eso, hermano. Ojo. Hermano, yo ni siquiera me he metido, aquí una cantidad de cosas, ni siquiera me he metido con la música. Pero mucha de la música que escuchamos aquí es la música que se canta en la montaña del norte para adorar a Changó. Que iba a Changó y se lo cantaban a ella allá. La gente, ¿dónde están los salseros aquí? ¡Oh! ¿Salseros dónde están? Los salsa 8, ¿dónde están?
orilla, una ventana. Amén. Y eso era lo que sucedía. Toda esa música que era innata de su cultura, cuando era sonada, los invitaba a arrodillarse a la deidad. Escúchenme, por favor, jóvenes. Escúchenme. Porque el perreo les va a invitar a adorar lo que ustedes, lo que el mundo prohíbe. El culto al hombre se sigue celebrando. El perreo es un culto al cuerpo, a la sensualidad. Es una cosa, yo decía, bueno, el reggaetón me gusta, pero es que, hermano, el reggaetón es un baile sexual, una música sexual, que emula el acto sexual del hombre y la mujer. ¿Estás aquí? Amén. Así que cuando tú lo escuchas en la disco, eso es el perreo que diga ahí. Tú sabes cómo es el cuento, ¿no? Y está ahí metido ahí. En la jugada. Ahora tráelo a la iglesia. ¿Qué estamos emulando? Dale más duro. Estamos emulando. ¿Viste lo que te quiero decir? Y la chica colgada del cuello del hombre. Parece un perrito y una perrita. Y la gente, todo ese ambiente cultural condiciona. ¿Estás aquí? Amén. Mira cómo la religión influye en la cultura de una manera fuertísima. Porque es que a María Leonza se le ofrecen flores. Entonces de allí como todo ese, el color hace parte de la cultura, el amarillo, el rosa y toda esa flores, la gente la viste. Entonces dependiendo a su adoración, así viste la gente. ¿Entiendes lo que quiero decir, hermano? Usted sabe, mire, si habláramos de los celtas y de dónde empieza el uso de la vestidura negra en los celtas, porque sacrificaban y se les fumaba, se les llenaba de humo, se les hinchaba de humo la ropa, entonces decidieron vestir ropas negras desde allí para que no se notara lo que ellos venían haciendo de las colinas donde bajaban. Inmediatamente condiciona el comportamiento, o sea, el tipo de adoración. Amén. ¿Por qué tú hoy te ves más lindo que todos los de tu cuadra? Porque tú venías en esta mañana en la cultura del reino a adorar al Dios de Israel. Amén. Y tú abriste el closet y dijiste, voy a ponerme lo más hermoso que tengo para Dios, porque hoy tú te exhibiste para Dios. Amén. Así que si yo voy para la iglesia, va a poner esta. Ese es el Dios que tú viniste a adorar. Pero cuando tú el domingo te levantas, yo me levanto proyectado el domingo, y el domingo quiero ponerme lo que es para mi papá. Y lo exacto, y lo hago. Dice mi esposa, amor, ¿qué te vas a poner? Yo, no sé, yo el domingo quiero ponerme lo mejor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso inmediatamente cambia mi manera de. Si no, yo estuviera en mi hoy, en la playa, Salgarito. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hermano, mantente firme durante el fuego que estás pasando. Amén. Le bendigo en esta mañana.